Bienvenidos a su programa Visión Estratégica, donde vamos a estar conversando sobre un hecho trascendental para el país, que es que el 31 de julio, el próximo jueves 31 de julio, se cumplen 100 años del comienzo de la explotación del Pozo Sumaque 1, es decir, de la llegada del capital transnacional. Y vamos a estar viendo qué había antes de que comenzaran las compañías transnacionales a explotar petróleo, porque el Pozo Sumaque 1 es la primera producción de petróleo con carácter comercial. Es el primer barril de petróleo que logran comercializar las transnacionales una vez llegado el capital, estos grandes capitales, a Venezuela. Pero, ¿qué se encontraron cuando vinieron a nuestro país? Bueno, lo primero que tenemos que recordar que aquí había una compañía petrolera completamente venezolana, que a su vez fue la primera compañía mixta del planeta, porque la Petrólea del Táchira, fundada en 1878, de las 1000 acciones que era su capital, 40 pertenecían al Estado venezolano. Eso fue dado, la concesión definitiva a la compañía en 1884 bajo el gobierno de Guzmán Blanco. Entonces, es importante esa relación entre la Petrólea del Táchira y el Pozo Sumaque 1. La Petrólea del Táchira es la primera compañía petrolera venezolana, Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira. Y es importantísimo recordar estas 40 acciones del Estado venezolano. Eso habla muy bien del gobierno del general Guzmán Blanco en esta materia, en áreas estratégicas, petróleo y oro. Guzmán Blanco tuvo una visión de manejo central de los recursos naturales que hay que reconocer. La Petrólea del Táchira comienza la primera producción con carácter comercial, el primer pozo, que fue la Eureka, comienza a producir en 1883, es decir, 31 años antes que el Pozo Sumaque 1. Entonces, cuando llegan las compañías transnacionales, ellas mismas admiten a través de sus historiadores y de libros que han sacado, 31 años antes ya Venezuela había producido, había perforado su primer pozo y producido su primer barril con carácter comercial, que a su vez lo había refinado y lo había exportado. Entonces, el capital transnacional se consigue en Venezuela con una compañía 100% venezolana y recordemos que estas grandes compañías transnacionales se reúnen en 1928, la reunión de Ashnecarry, esto es una localidad de Escocia, donde deciden no permitir producción petrolera a ninguna compañía que no sea controlada por ellos. Y las presiones de las propias compañías transnacionales son las que hacen que en 1934, venciéndose la concesión y solicitando la Petrólea del Táchira vehementemente al gobierno del general Gómez que le renovaran su permiso para seguir explotando petróleo, le fue negado. Entonces la Petrólea del Táchira desaparece desde el punto de vista legal en 1934 por una decisión del gobierno de aquella época, una decisión antinacional, una decisión antivenezolana y una decisión impulsada por las grandes compañías petroleras que, como ya dijimos, en 1928 habían definido su política de no permitir empresas no controladas por ellos. E imagínense la Petrólea del Táchira, que a su vez tenía un componente accionario del gobierno nacional. Era una empresa mixta entre capital privado venezolano y un pequeño porcentaje de capital del Estado venezolano. Entonces, cuando llegan las compañías transnacionales, en Venezuela había una fuerte y consolidada empresa, la Petrólea del Táchira, que comenzó a producir petróleo 31 años antes que el Pozo Sumaque 1. Por eso es que el Pozo Sumaque 1 es la primera producción con carácter comercial de carácter transnacional, no la primera producción petrolera. El primer pozo que produjo petróleo con carácter comercial en Venezuela, con tecnología de punta, gente que fue entrenada en Estados Unidos para este fin, fue el Pozo Eureka en 1883.
31 años antes. Y la compañía, la Petrólea del Táchira, deja de existir, deja de elaborar, deja de producir, porque el gobierno del general Gómez, que dura desde 1908, diciembre de 1908 hasta 1935, un año antes de la muerte del general, en 1934, no le renovó la concesión a la Petrólea, a pesar de varios intentos que hicieron los accionistas de esta compañía para continuar en la actividad petrolera. Esto representó un profundo golpe contra Venezuela, el que no se haya permitido a una compañía nacional con participación del Estado venezolano seguir su actividad petrolera por el impulso de las transnacionales, que de esta forma despejaban el camino para poder laborar, para poder producir petróleo en Venezuela sin competencia de una empresa 100% venezolana. Entonces, el Sumaque 1, el 31 de julio, este jueves 31 de julio, nos permite recordar un hecho trascendental, que es la llegada del capital transnacional. En este caso, era la Caribbean Petroleum Company, que era una subsidiaria de la Royal Dutch Shell. Es el capital anglo-holandés llegando a Venezuela. Se basaron en emanaciones naturales de petróleo para escoger el sitio donde iban a perforar, y comienza a producir el Sumaque 1. Pero igualmente, aquellas personas que tengan la curiosidad, aunque debería ser una obligación de todo venezolano, conocer el Parque La Petrolia en el estado Táchira, a media hora de San Cristóbal, donde se encuentran los terrenos, el área desde donde la Petrólea del Táchira producía petróleo. Esta es la diferencia entre lo que representó la Petrólea para Venezuela en contraposición con la visión de las compañías transnacionales, que hay una feria popular del petróleo por parte de las comunidades, porque la gente, después de 130 años, 131 años, en marzo de este año se cumplieron 131 años de la primera producción en el Pozo Eureka, que fue en marzo de 1883, insistimos. Pero después de 131 años, la comunidad recuerda a su compañía. Había una simbiosis, una relación importante entre los accionistas y el personal que laboraba en la compañía. No existían los campos petroleros, que es uno de los legados que nos dejan las transnacionales, donde la propia población venezolana durante muchos años tenía vetada la entrada, era nada más para técnicos extranjeros. Entonces, con el pozo Sumaque 1 llega el capital transnacional, pero el primer pozo fue íntegramente de venezolanos. El pozo Eureka en 1883, y ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica, y estábamos hablando de la importancia de recordar la llegada de las grandes transnacionales a Venezuela y su primera producción de petróleo con carácter comercial. Un año antes, en Oriente, habían producido petróleo, pero no era de la calidad que estaban buscando. Entonces, en la costa oriental del lago, en Mene Grande, en el Cerro La Estrella, donde, siguiendo las emanaciones naturales de petróleo, escogieron el sitio a perforar y logran que entre en producción el 31 de julio de 1914 el pozo Sumaque 1. Y además que esto tiene un contenido estratégico, porque 6 años antes, en 1908, ya las marinas de guerra de las grandes potencias europeas, preparándose para la Primera Guerra Mundial, habían cambiado el combustible de sus buques de guerra de carbón a petróleo. Entonces, imagínense la importancia estratégica que adquiere Venezuela. Entonces, cuando el pozo Sumaque 1 comienza a producir, hacía pocos días que se había iniciado la Primera Guerra Mundial,
Entonces, un pozo de un profundo y gigantesco carácter estratégico en plena Primera Guerra Mundial, donde los buques de guerra que no se cambiaban de carbón a petróleo eran hundidos, es decir, todas las flotas de guerra de las grandes potencias se estaban movilizando en torno al petróleo. El pozo Sumaque 1 es la llegada del capital anglo-holandés al país. Otro pozo que tiene una profunda trascendencia es el Barroso II en 1922 de la Venezuelan Oil Concession, que es el llamado Reventón. Estos dos pozos que son bandera en Venezuela son explotados por subsidiarias de la compañía Royal Dutch Shell, que fue el primer capital que llega a Venezuela, el anglo-holandés. Después de 1922 comienza a llegar capital estadounidense y entra en puja con el capital anglo-holandés, quedando repartida la costa oriental del lago, la parte de tierra firme para el capital anglo-holandés y como una franja de 1 kilómetro dentro del lago de Maracaibo para el capital estadounidense. Pero con las compañías transnacionales llegan los campos petroleros. Una vez que se asienta cierta población en las áreas de producción, se crean los campos donde la población venezolana al principio es totalmente excluida. Hay un apartheid, hay una segregación entre los técnicos venidos del exterior y la población nativa venezolana. Es por eso, como decíamos en el segmento anterior, que en el Táchira se recuerda el petróleo con carácter popular por parte de la población. Hay una feria que se ha mantenido después de 131 años. En cambio, la explotación en la costa oriental por parte de las grandes transnacionales lo que crea es un conflicto de orden social entre la población que, buscando mejorar sus condiciones de vida, emigra a la costa oriental del lago buscando nuevas fuentes de trabajo, y los técnicos extranjeros que se refugian detrás de los campos petroleros, trayendo a sus familias, pero creando dos mundos, el mundo del técnico extranjero y el mundo del venezolano fuera del campo. Eso genera enormes contradicciones, además del papel que jugaron las transnacionales, porque tenemos que tener bien claro que el petróleo ha sido altamente beneficioso para el país. Lo que no fue beneficioso del todo o en gran medida tuvo un componente negativo fue el papel desempeñado por las compañías transnacionales. Es por eso que se toma la decisión en el año 2007 de nacionalizar por parte del Estado venezolano hasta o como mínimo un 60% de las acciones de todas las empresas que se habían creado a través de la apertura petrolera en los años 90, que era un proceso de privatización. Entonces, solamente con el rescate de la soberanía petrolera se puede extraer, se puede usufructuar íntegramente para beneficio del país, la actividad petrolera. Pero las compañías transnacionales tenían sus propios intereses y los hicieron valer en infinidad de ocasiones. Recordemos el gobierno del general Medina Angarita cuando crea la ley de hidrocarburos en 1943 y en 1945 le dan un golpe de Estado. Recordemos el presidente Rómulo Gallegos que el 12 de noviembre de 1948 le elevó el impuesto sobre la renta a las compañías transnacionales y el 24 de noviembre, es decir, a los 12 días le dan un golpe de Estado. Y sobre todo recordemos el golpe del 11 de abril del 2002 y el paro petrolero desde diciembre del 2002 a febrero del 2003 en respuesta a la ley de hidrocarburos promulgada mediante ley habilitante por el presidente Chávez en el año 2001, una ley que rescata el papel del Estado venezolano en cuanto al uso de la renta petrolera. Recordemos que en la faja se cobraba 1% de regalía a las compañías transnacionales, es decir, de cada 100 barriles producidos, uno le pertenecía al Estado y gracias a la ley de hidrocarburos se elevó sucesivamente hasta 30% lo que le corresponde al Estado venezolano, es decir, de cada 100 barriles, 30 le corresponden al Estado venezolano. De ahí sale en gran medida
los 630.000 millones de dólares que se han invertido en el área social. Entonces el pozo Sumaque 1 nos permite recordar el impacto de la llegada del capital transnacional. Venezuela pasa de ser un país eminentemente rural, hay discusiones si éramos también totalmente agrícolas, porque durante muchos años la principal fuente de ingresos para el país fue el oro producido en el Callao. Recordemos que el general Guzmán Blanco, después del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón y el de Ruperto Monagas, toma la decisión de transferir el control de las minas del Callao directamente al gobierno central. Él sabía que lo primero que debe hacer un país para perder el control de sus recursos naturales es dividirse internamente, descentralizar el control de los recursos naturales, como estamos viendo en el Medio Oriente. Se fracturan países como Irak en 3 áreas, la parte del Kurdistán, la parte suní y la parte chiita, y lo que se busca es que en estas nuevas áreas no impere la ley de petróleo iraquí para poder privatizar, para la entrada abierta de las compañías transnacionales sin el impedimento de la ley que dejó el partido Baas, el partido de Saddam Hussein, que dejaron una ley nacionalista en función de los intereses iraquíes. Entonces, el Sumaque 1 es trascendental y la Asamblea Nacional piensa hacer una sesión en pleno en Menegrande, población de la costa oriental del lago, donde comenzó la explotación del Sumaque 1. Entonces, el Sumaque 1 está lejos de ser una celebración, es un recordatorio del impacto que ha tenido para Venezuela la llegada de los capitales transnacionales, con los beneficios que han traído en cuanto a manejo tecnológico para la explotación petrolera, pero con el impacto en la segregación racial que hubo a través de los campos petroleros y la injerencia en la política interna que llevó a varios golpes de Estado. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos recordando el impacto de la llegada de los capitales transnacionales a Venezuela, al sector petróleo, a la explotación del hidrocarburo líquido y cuyo primer barril producido con carácter comercial fue en el Pozo Sumaque 1 el 31 de julio de 1914, en plena Primera Guerra Mundial. Hace unos días había comenzado la Primera Guerra Mundial y un conflicto en gran medida orientado al control del recurso petrolero, y de ahí viene el Medio Oriente. Para esa época, gran cantidad del petróleo conocido en el planeta era controlado por el Imperio Otomano o el Imperio Turco, porque los países árabes pertenecían a este imperio, y parte de esta Primera Guerra Mundial tuvo como foco de lucha y foco de resistencia el compromiso que se asumió con los países árabes de que una vez lograda la derrota de Alemania, del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano, del Imperio Turco, se iba a permitir la unidad de los países árabes, cosa que no se cumplió, sino que hubo una repartición entre las potencias dominantes que pasaron a controlar un recurso de carácter fundamental. Porque el petróleo comienza su producción con carácter comercial en 1859 en Pensilvania, en Estados Unidos, pero se consideraba que las reservas eran escasas. Entonces el mundo seguía funcionando en base a carbón. Las grandes empresas utilizaban carbón, no cambiaban su sistema de producción de manufacturas a petróleo porque no había seguridad de suministro. Esa seguridad se logra en 1901 con la barrena giratoria, que es una tecnología de punta para la época que permite taladrar a mayor profundidad y se descubren amplias reservas de petróleo, sobre todo en Texas.
Pero regresemos a 1859, se produce el primer barril de petróleo con carácter comercial en Pensilvania, en Estados Unidos, y ya en 1870 Rockefeller funda la Standard Oil, compañía que duraría hasta 1911, en que se le aplica la ley antimonopolios en los Estados Unidos y es dividido en 34 compañías, varias de las cuales llegaron a Venezuela a finales de los años 20, la Standard Oil of New Jersey, y la Gulf, que no venía de la Standard Oil, pero era una compañía estadounidense de mucho peso, sobre todo explotando petróleo dentro del lago de Maracaibo. Entonces, 1901 se sabe que hay petróleo, porque nosotros estamos produciendo petróleo desde 1878 y hay un elemento fundamental, que es una de las preguntas que siempre nos hacen cuando hacemos un foro, que es, bueno, si tenemos tanto petróleo, que también es una de las preguntas que hacen aquí los camarógrafos, si tenemos tanto petróleo, ¿por qué tenemos un nivel de vida por debajo de los que consumen y nos compran el petróleo? Y eso tiene una respuesta bien interesante. Es que el petróleo produce tanta riqueza que fue y ha sido un elemento fundamental en la industrialización de Estados Unidos y de Europa. Se produce tanto dinero con el petróleo que sobrepasa la capacidad de inversión del propio sector petrolero y se comienza a producir en otros sectores, trayendo la industrialización y la creación de una burguesía industrial. Con la eliminación de la petrólea del Táchira, se le quitó a Venezuela la posibilidad de acumular capital y que se reinvirtiera en otros sectores económicos y crear una burguesía industrial productiva. Y lo que tenemos es una burguesía importadora. Por eso es tan importante recordar todo lo relativo a la llegada del capital transnacional, porque uno de los resultados de esta llegada, de estos grandes capitales, es unos años después de su arribo, la no renovación de la concesión de la petrólea del Táchira, lo que ha tenido un impacto profundo en la calidad de vida de todos los venezolanos. Entonces, el que quiera entender qué ha pasado, porque somos un país importador y no productivo, entender la historia de la petrólea del Táchira es fundamental. La no renovación de la concesión en 1934, y es una de las cosas que tenemos que recordar este 31 de julio con el Pozo Sumaque 1. El impacto del capital transnacional en un país que desde hace muchos años antes ya explotaba petróleo con sus propios recursos y con su aprendizaje tecnológico. Entonces, la llegada de las transnacionales no nos encontró en cero en la actividad petrolera. Muy lejos de eso, teníamos una importantísima compañía petrolera ligada a su entorno social. Todavía se celebra la Feria de la Petrólea, la Feria del Petróleo en los alrededores del Parque La Petrólea en el estado Táchira. Entonces hay una diferencia fundamental entre lo que significa la producción por parte de los venezolanos de petróleo y la producción por parte de las compañías transnacionales y el impacto que han tenido todas estas transnacionales en la actividad política. Entonces estábamos recordando la Primera Guerra Mundial, fue un recurso por petróleo, las flotas europeas y después las de todo el mundo necesitaban petróleo para poder movilizarse y parte de ese recurso petrolero se encontraba en Venezuela. Entonces, entender el golpe contra Cipriano Castro en 1908, justo el año en que se cambia de carbón a petróleo, las flotas de guerra, la llegada del general Gómez, el acuerdo en agradecimiento por el apoyo que tuvo por parte de 3 buques de guerra de los Estados Unidos en aquella época, ese golpe de Estado, nos permite entender la fragilidad en que se encontraba la petrólea del Táchira a la hora de pedir la renovación de la concesión. Muchas mentiras se han tejido, pero el hecho concreto es la compañía Petrólea del Táchira quería seguir produciendo petróleo y el gobierno venezolano durante la dictadura del general Gómez no se lo permitió. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica.
Continuamos con su programa Visión Estratégica y comentábamos que el Pozo Sumaque 1, el recuerdo de los 100 años de la primera producción con carácter comercial por parte de una compañía transnacional, nos permite recordar toda la lucha histórica del pueblo venezolano, de las venezolanas y los venezolanos, por el control del recurso petrolero. Y hay otra pregunta que se nos ha hecho insistentemente, es ¿cómo fue, en qué contexto se dio la nacionalización del petróleo en 1976 durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Y ahí es importante recordar un punto, un elemento que es clave, es que la ley de Medina Angarita de 1943 del general Medina Angarita establecía que a los 40 años de dadas las concesiones, todos los activos de las petroleras regresaban al Estado venezolano sin compensación alguna, dado que en 40 años habían más que obtenido grandes ganancias en la actividad y estaban más que pagos todos los activos de estas compañías. Y en 1971 se promulga la ley de reversión de la industria petrolera para evitar que se pierdan estos activos y hacer de manera ordenada el regreso de los mismos al Estado venezolano, el traspaso de los mismos al Estado venezolano. Entonces, la ley se promulga en 1943 y en 1983 todas las concesiones, exceptuando unas pocas que había dado el general Marcos Pérez Jiménez, regresaban bajo control del Estado venezolano. Entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez toma la decisión de nacionalizar 7 años antes y paga una cantidad importante de miles de millones de dólares a las transnacionales por los activos. Es decir, usted nacionaliza 7 años antes, pero en compensación paga una gran cantidad de dinero, y si hubiese esperado hasta 1983, gracias a la ley del general Medina Angarita, no hubiese sido necesario ningún pago. Eso ya nos marca el entorno en que se da esta nacionalización, donde las petroleras, las grandes transnacionales, quedaron en calidad de asesoras, controlando ciertas áreas como la comercialización y otras áreas de la industria petrolera. Y un tercer punto es que la gerencia de amplios conocimientos técnicos, pero no vinculada al país, no vinculada al desarrollo nacional, la gerencia de las transnacionales pasa a dirigir en gran medida la industria petrolera nacionalizada. Así nace la llamada meritocracia, que gobierna nuestra industria petrolera hasta que pierden el paro petrolero en febrero de 2003, donde hay una recomposición profunda del personal dentro de PDVSA, y hoy en día hay una mayoría, no hay un control absoluto por parte de la meritocracia como lo hubo en el pasado. Hay un profundo peso de sectores vinculados abiertamente al desarrollo, a las necesidades de desarrollo y a la redistribución de la riqueza por parte del gobierno nacional. Entonces, y mucha gente que fue también formada durante la llamada meritocracia, que ha asumido como propia las banderas del nacionalismo petrolero, que es fundamental, una palabra vetada por las transnacionales: nacionalismo petrolero, lo cual es fundamental. Es un recurso de los venezolanos, para los venezolanos, pero mediante el cual también el Estado venezolano garantiza un suministro seguro y confiable para todos sus clientes y aliados estratégicos. Entonces, ese es el entorno en que se da la nacionalización durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue felicitado internacionalmente por amplias personalidades del mundo de la política de los países desarrollados por el proceso de nacionalización que desarrolló. Muy diferente de lo que hace el presidente Chávez con el decreto 5200 en el año 2007, donde
obliga a migrar a empresas mixtas a todas las asociaciones estratégicas y demás formas en que el capital transnacional y privado operaba dentro del sector petrolero y exige que el mínimo de la composición accionaria es de un 60%. El 60% de las acciones como mínimo son del Estado venezolano. Esto trajo que dos grandes transnacionales establecieran demandas contra el Estado venezolano en tribunales internacionales porque la meritocracia petrolera en conjunto con los gobiernos de aquella época firmaron acuerdos en que para dirimir diferencias se recurren a tribunales situados fuera de Venezuela. Eso ya fue prohibido por el general Cipriano Castro en el Código de Minas de 1904 y esa es una de las razones por la cual se le da el golpe de Estado. El Código de Minas de 1904 establece que se dirimen las diferencias en los tribunales nacionales. Entonces, ¿por qué recordar el comienzo de la producción transnacional? Es como recordar el comienzo de la invasión española el 12 de octubre de 1492. Es decir, hay el Día de la Resistencia Indígena y hay el Día del Nacionalismo Petrolero, el Día de las luchas reivindicativas por parte del pueblo venezolano, la huelga petrolera de los 20 y del año 36, en que los obreros, los trabajadores petroleros no aguantan ya la explotación que le daban las transnacionales apoyadas por los gobiernos de aquella época. Entonces, por eso recordar el Sumaque 1. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Y continuamos con su programa Visión Estratégica, recordando al Pozo Sumaque 1, del cual se cumplen 100 años de producción continua. Hoy en día están saliendo de bajo tierra por el Pozo Sumaque 1 9 barriles diarios. Se mantiene activo y forma parte de una empresa mixta, Petroquiriquiri, 60% PDVSA, 40% Repsol de España. Pero el Sumaque 1 nos debe hacer reflexionar sobre las luchas por la plena soberanía petrolera. Algún momento en el que en el Medio Oriente se desata un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza, pero imbuido en la guerra a su vez contra Irak, contra Siria, donde grupos financiados desde fuera de la región del Medio Oriente por las capitales imperiales toman control de los yacimientos petroleros y los utilizan según las órdenes que reciben desde fuera de la región. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. El capital transnacional llega en 1914. Tiene un impacto profundo en la política venezolana. Por ejemplo, algo que inspiró al general Medina Angarita para la ley de 1943 fue la nacionalización del petróleo en México en 1938. Y Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, nacionaliza el petróleo ese año porque sabía que las grandes potencias que podían invadirlo, recordemos las invasiones que ha sufrido el hermano pueblo de México, escogió esa fecha porque comenzando la Segunda Guerra Mundial, un año después, de manera oficial, desde el punto de vista histórico, las grandes potencias no podían dedicarse a arrebatarle nuevamente, como han hecho con parte del territorio mexicano, a arrebatarle su recurso que estaba nacionalizando. Entonces, el presidente Medina Angarita aprovecha esta circunstancia y promulga la Ley de Petróleo de 1943. Entonces, esto ha sido una lucha por la soberanía. El recurso petrolero durante gran parte del siglo XX fue manejado por las compañías transnacionales, que muchas veces se burlaban del Estado venezolano y cuando él establecía reglas claras,
buscaban mecanismos para no cumplirlas o se metían en la actividad política, y tenemos el recordatorio de ese gran presidente, Rómulo Gallegos, ese gran escritor venezolano, y cuando crea el 50-50, subiendo el impuesto sobre la renta a 28,5 más la regalía del general Medina Angarita, era 50% para el Estado venezolano y 50% para las transnacionales. Esto fue tan revolucionario, las leyes venezolanas, la ley de hidrocarburos del 43 y el manejo del impuesto sobre la renta a las compañías petroleras por parte del escritor y presidente Rómulo Gallegos, que después del golpe militar en el año 48 de la Junta Militar, se traduce al árabe y al farsi, el idioma de Irán, las leyes y reglamentos venezolanos, y países como Arabia Saudita e Irán copiaron esto y establecieron, introdujeron en su estamento legal toda una serie de reivindicaciones nacionales que en el caso de Irán llevaron al golpe contra el presidente Mossadegh en 1953. El presidente Mossadegh de Irán trató de implantar el 50-50 en Irán, siguiendo el ejemplo de Venezuela. Las transnacionales se mueven, no lo logra y decide nacionalizar, y como respuesta le dan un golpe de Estado. Entonces, el Medio Oriente siempre ha sido una lucha de los pueblos árabes y el pueblo persa por el control de sus recursos naturales. Y hoy en día, en que la extrema derecha internacional, el neoliberalismo, las fuerzas oscuras del capital pretenden apropiarse de las reservas petroleras de los diferentes estados-nación a lo largo del planeta, recordar el Pozo Sumaque I es trascendental. Es un recordatorio del impacto en un país como Venezuela, de la llegada de los grandes poderes internacionales. De un golpe se introduce a Venezuela en la geopolítica mundial como un surtidor de petróleo para la movilidad de las grandes maquinarias de guerra. Hoy en día tenemos gran cantidad de capital transnacional, pero a través de las empresas mixtas totalmente controladas por el Estado venezolano a través de PDVSA. Nuestra industria petrolera maneja las gerencias fundamentales de las empresas mixtas y hemos conseguido un punto de equilibrio donde se sobrepone el interés nacional. Pero esto no fue gratis, y esto es lo que tenemos que recordar a través del Pozo Sumaque I. Es una obligación de todo venezolano, de toda venezolana, conocer su historia petrolera, no caer en los chantajes de que si no hay esto o no hay lo otro, ¿de qué sirve el petróleo? El petróleo ha sido el motor no solamente de la economía venezolana, sino de la economía mundial, y hay un conflicto mundial en torno al control de las reservas petroleras, y aquellos países que pierden el control, la soberanía sobre su recurso natural, son obligados, son condicionados a vivir guerras civiles permanentes donde se desgasta ese Estado-nación, lo que facilita el accionar de las compañías transnacionales tomando control del recurso petrolero, como se da actualmente en Irak. Por eso la integridad territorial de Irak, el respeto a los gobiernos legalmente constituidos, elegidos democráticamente, el respeto a la integridad territorial de Siria, es parte de la política del Estado venezolano y no es de ahora. Viene de los años 40, de los años 50, en que hemos estado relacionados con el Medio Oriente. Recordemos el trato entre Juan Pablo Pérez Alfonso y al-Maliki, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, para constituir la OPEP, cómo se reunieron en el Cairo a escondidas de los intereses transnacionales para acordar después en Bagdad, el 14 de 1960, Pérez Alfonso y al-Tariki, la constitución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, salvada por el presidente Chávez en 1999, haciendo que Venezuela compra con las cuotas de producción. El Sumaque I es un recordatorio de las luchas emprendidas por el pueblo venezolano
para el rescate del petróleo y la instauración de la plena soberanía petrolera. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica y nos vemos en una nueva oportunidad.